Eduardo Jáuregui es donostiarra e ingeniero por la Universidad de Navarra y socio fundador de Irisbon. La compañía vasca utiliza la tecnología de eye tracking de seguimiento ocular para el control de máquinas con el movimiento de los ojos gracias a la inteligencia artificial. La aplicación directa en el mundo de la discapacidad es el punto de partida de una trayectoria que pretende explorar a nivel mundial nuevos desarrollos a favor de la comunicación asistida para diversas aplicaciones industriales. La empresa inició su camino en 2013 como una startup que ahora busca consolidarse en los mercados. Bienvenidos a otro episodio de Founders. En esta ocasión vamos a hablar con Eduardo Jáuregui. Él ha fundado una empresa, es cofundador y CEO de una empresa que puede cambiar la vida a muchas personas. De hecho, han desarrollado el único software de eye tracking 100% español. Hablamos con él. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, gracias. Bueno, encantada de recibirte y también, como siempre, tenemos aquí también en plató a Asier Uribe Echevarría. ¿Qué tal, Asier? Director general de Finanbest. Sí, un placer estar aquí. Importante decir el cargo de los dos para que la gente pueda ubicaros. Bueno, decíamos que esta es una tecnología, la que desarrollan en Irisbon, que es el nombre de la empresa, que puede cambiar la vida a muchas personas. Hablaba de eye tracking. Para el que no sepa lo que es, ¿quién mejor que tú, ¿no?, para explicárnoslo? Seguir con la mirada o que la gente pueda hablar a través de la mirada, ¿no? Algo así. Sí, es uno de los usos del eye tracking, es poder hablar con los ojos, ¿no? Nosotros tenemos una tecnología que al final lo que te permite es identificar a dónde estás mirando y en función de eso pues puedes ejecutar ciertas acciones, ¿no? Puedes, por ejemplo, pues controlar un ordenador con los ojos, y para personas que sufren, por ejemplo, algún tipo de limitación en su forma de comunicarse, pues les permite hablar con los ojos. Eduardo, ¿cuál es el origen de Irisbon? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo empezáis a desarrollarla? Sé que se funda o comienza esta aventura en 2013, pero ¿a raíz de qué? Bueno, el proyecto nace en 2013 junto con un centro tecnológico especialista en visión artificial del País Vasco que se llama Vicontech, que disponía de la tecnología de eye tracking que permitía de alguna manera pues interactuar con los objetos con la mirada, ¿no? Y a partir de ahí, yo me encuentro en una situación personal. Yo soy ingeniero industrial, con un MBA, con una carrera profesional yo creo que interesante en una empresa familiar inicialmente con puestos directivos, luego una multinacional, pero que de repente con 41 años y con 3 hijos pues me encuentro en el paro, en un proceso de globalización de la compañía, de la multinacional. Me encuentro en el paro, ¿no? En año 2009, año muy complejo, en crisis, y en ese momento pues te tratas de reinventar a ti mismo, ¿no? Y en ese camino de tratar de reinventarse y de buscar opciones de salida, pues me encuentro con un centro tecnológico con el que ya había tenido relación anteriormente, que, como he dicho anteriormente, tenía una tecnología muy incipiente y muy disruptiva, que hacía falta pues un modelo de negocio y hacía falta lanzar al mercado. Entonces, pues decidimos, después de un breve análisis de oportunidad de negocio, decimos, aquí hay un posible negocio y vamos a tratar de tirar adelante. Y en 2013, pues junto con el centro tecnológico, pues fundamos Irisbon. Yo creo que esto también te interesará a ti, Asier, porque, claro, estamos hablando de una tecnología totalmente disruptiva, una tecnología, novedosísima, que no está tan desarrollada, ¿no? Es verdad que no solo la desarrollamos aquí en España, o no solo la desarrolláis aquí en España, que hay algunas empresas que lo hacen fuera de aquí, en el resto del mundo, pero que no sois tantos. No, en este momento estamos hablando de 4 o 5 empresas a nivel mundial que hacen eye tracking de manera seria y que tienen un negocio basado en la tecnología de eye tracking, ¿no? Nosotros somos una de ellas, somos la única empresa española con tecnología propietaria, y en este momento te podría decir que seremos el segundo o tercer competidor a nivel mundial en niveles de prestaciones y de capacidad de poder controlar nuestro entorno con la mirada. Este programa va muy dirigido también, se llama Founders, porque lo que intenta también es dar aprendizajes o dar enseñanzas a posibles emprendedores que nos están escuchando o viendo. Entonces, en todo este periodo de tiempo, en estos años, que ya son unos cuantos años en los que habéis desarrollado la empresa, ¿cuáles son los principales hitos, dificultades y la evolución en términos de construcción de empresa que habéis tenido? Porque desde que surge la idea y la coges tú hasta los cofundadores hasta una empresa real, hay muchos hitos, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poco ese faseado y esas dificultades y qué hitos han hecho construir de una forma o de otra la empresa?
Bueno, yo creo que es muy importante de alguna manera entender que te metes en una dinámica completamente nueva en la que todo está por explorar y que no hay reglas. Yo creo que una de las cosas de los emprendedores es que no hay reglas, no tiene por qué haber cortapisas, y a partir de ahí, bueno, pues es construir y crear, ¿no? Hay grandes pues hitos y yo creo que problemas que nos encontramos todos los emprendedores, que es la financiación. La financiación es un punto clave porque al final necesitas gasolina para poder lanzar adelante el mercado, ¿no? Y el producto. Entonces hay momentos en los que efectivamente tienes que centrar todos tus esfuerzos en buscar financiación, y no cualquier financiación es válida. Es cierto que tienes que entender en cada momento cuál es tu negocio, cuál es tu momento y cuál es la mejor financiación que tienes que encontrar. Si estamos hablando de un VC, si estamos hablando de financiación pública, al final tienes que encontrar tu momento y también equivocarte en el camino, ¿no? Yo creo que es una de las partes importantes, el buscar esa financiación y el momentos complicados que pasas por la evolución de la compañía, el saber de alguna manera contemporizar y ver cómo puedes avanzar. Y luego un segundo aspecto para mí, el tema del talento. El contar con gente clave, el contar con un equipo que sea que realmente pueda lanzar. Al final, cuando inicias una andadura, pues eres tú solo. Yo inicié el proyecto con un socio, con un centro tecnológico, pero el que estaba liderando la compañía inicialmente era yo, ¿no? Yo decía de secretaria, de gerente, de comercial, de todo, ¿no? Entonces, poco a poco vas evolucionando, vas añadiendo gente al equipo. Y eso es clave, gente que añadas al equipo, gente que comparta tus valores y que sepa remar en la misma dirección. Y en ese camino, bueno, pues obviamente todos nos equivocamos y puedes encontrar gente más o menos alineada. Nosotros, la verdad es que hemos tenido la suerte en Irisbon de contar con un equipo muy motivado, muy enganchado con la idea. Ayuda también que el producto que tenemos cambia la calidad de vida de la gente, y eso pues es una parte importante dentro del negocio porque ayuda quizás a implicarte más en el negocio, ¿no? Pero sobre todo gente con una visión compartida y que con muchas ganas de construir. Eduardo, hablabas bueno, pues de esta tecnología que ayuda a cambiar la vida de la gente, pero claro, la aplicación, ¿no?, para estas personas con discapacidad en realidad es un negocio finito, digamos, ¿no?, porque hay una serie de personas que cuentan con, que tienen esta discapacidad y que pueden necesitar esta tecnología, pero oye, para formar una empresa o fundar una empresa o vivir de esto, hace falta ir más allá. Entiendo que bueno, llegó un momento en que dijisteis, oye, esto hay que aplicarlo en otros campos. ¿Cuándo empezasteis a investigar otras líneas para aplicar ese eye tracking? Bueno, yo creo que desde el principio, cuando te haces una idea de cuál puede ser el potencial del negocio y haces un análisis del mercado, pues vimos que la aplicación directa era la tecnología asistiva, el dar voz a personas que no podían comunicarse, ¿no? Y ahí iniciamos el proceso, pero como tú dices, era un mercado nicho. En este momento el sector del eye tracking para la tecnología asistiva está valorado en 400 millones de euros y puede crecer hasta los 700 millones de euros en los próximos años. Mercado que sigue siendo nicho. ¿Vale? Con lo cual veíamos que había mucho potencial en otras áreas, por ejemplo en todo el tema touchless. La pandemia en este caso para nosotros ha sido pues digamos un punto de referencia para que como sociedad seamos conscientes de que es posible comunicarse con el entorno de otra manera, ¿no? Y las tecnologías touchless pues tienen mucho que decir, entre ellas el eye tracking. Recientemente Gartner publicaba un artículo en el que hablaba sobre las tendencias y las tecnologías touchless y nos ponía como referente al lado de Google o de Microsoft, con lo cual, bueno, pues algo bien estamos haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mundo touchless tiene mucho recorrido. Nosotros hemos hecho un piloto hace poco que presentamos en el Mobile World Congress de Barcelona este año, que era poder manejar una cafetera con la mirada, y la verdad es que fue un éxito porque llegamos a sacar 1.500 cafés con los ojos. No está nada mal, 1.500 cafés. Te quería también preguntar, porque he leído un poco, ¿no?, sobre ti, sobre Irisbon, y bueno, leía en una entrevista que decías que te frustraba un poco, ¿no?, que bueno, al final esta es una tecnología que no deja de tener cierto coste, que a lo mejor no podría llegar a todas esas personas que la necesitan, y en eso también estáis poniendo cierto esfuerzo, ¿no?, en que pueda
llegar a todo el mundo. O sea, que es algo que no habéis dejado nunca de lado, a pesar de, bueno, de tener que buscar el negocio. Fíjate que cuando lanzamos el proyecto al mercado teníamos muy claro que esto es un negocio con mucho recorrido y mucho potencial, ¿no? Pero donde estábamos incidiendo inicialmente era en el mundo de la tecnología asistiva y dando o mejorando calidad de vida a personas que no pueden comunicarse de manera habitual, ¿no? Alguien que sufre una ELA, una tetraplegia, una parálisis cerebral, gente que en principio no puede comunicarse de manera autónoma, a través del eye tracking puede hablar con los ojos literalmente, ¿no? Entonces eso que ves tan cercano y que como promotor de una idea ves que está generando ese impacto en mucha gente. En este momento más de 3.000 personas en el mundo hablan con los ojos gracias a Irisbond, ¿no? Entonces eso que estábamos ofreciendo al mercado te genera mucha frustración el que pueda existir un colectivo de personas que por una falta de financiación no puedan acceder a eso. Entonces nos pusimos con las asociaciones de ELA de España manos a la obra en 2014 para solicitar al Ministerio de Sanidad que incluyera la tecnología de eye tracking en la cartera básica de servicios, es decir, que estuviera financiada por la sanidad pública. Esto ha sido un proceso muy largo que hemos perseguido, pues la verdad es que con bastante ahínco, y hace año y medio conseguimos que el Ministerio de Sanidad aprobara la tecnología de eye tracking dentro de la cartera básica de servicios. Y en este momento estamos trabajando con las diferentes comunidades autónomas para fomentar los procesos de licitación pública, de manera que la tecnología de eye tracking pueda estar financiada y cualquier persona que sufra un problema de comunicación y que su neurólogo lo haya prescrito pueda acceder a hablar con los ojos totalmente gratuitamente. Es que esto también es un hito, en una empresa, en una compañía. Sí. Sería interesante si nos cuentas, primero, muy sucintamente cómo funciona, porque estamos hablando mucho pero es algo mágico. Entonces, desde un punto de vista, para entenderlo mejor todos nosotros, y luego también desde un punto de vista ya más empresarial, ¿cuál es la tecnología subyacente que permite que esto ocurra? O sea, un poco, esas son las dos preguntas, serían entender un poco cuál es el modelo que hace, porque claro, dices eye tracking, que alguien hable con los ojos, dices, no lo entiendo. Y lo segundo es, ¿cuál es la tecnología subyacente que ha permitido esto? Sí, pues la tecnología básicamente se basa en un dispositivo físico que conectamos al ordenador, que a través de unas luces infrarrojas pues emite una luz a la córnea del usuario, y con una cámara recogemos esa información y a través de una serie de algoritmos conseguimos interpretar el movimiento de los ojos y controlar un ordenador con la mirada. Ese es un poco el fundamento que hay, por lo cual hay un proceso de algoritmia muy importante, ¿no? La clave es hacer esto de una manera muy precisa y de una manera muy intuitiva, de manera que el usuario pues no perciba que está haciendo nada especial, sino que simplemente allá donde mira pues es donde va a poder ejercer esa función, ¿no? La realidad, la usabilidad de todo este sistema es que el usuario al final consigue manejar un ordenador como si lo hiciera con un ratón convencional. Eso en sí es algo muy novedoso, y como decía, pues somos pocas empresas las que hacemos esto de manera seria en el mundo. De hecho, nosotros este año estamos trabajando para ser la primera empresa del mundo que haga eso mismo sobre sistemas operativos iOS. A día de hoy no es posible controlar un ordenador basado en sistema operativo iOS con la mirada. Irisbond va a ser la primera empresa que vaya a conseguir eso. Estamos en un proceso de homologación junto con Apple para conseguir ser los primeros en hacer ese hito, ¿no? Pero más allá, somos capaces también de poder hacer ese proceso de integración con un sistema con la mirada sin ningún tipo de hardware, que es el siguiente hito tecnológico donde estamos trabajando. Es decir, eliminar el hardware, y con la webcam que puede tener cualquier dispositivo móvil, un ordenador, un teléfono móvil, una tablet, que a través de inteligencia artificial consigamos manejar ese dispositivo con la mirada. Ya hemos hecho un piloto, hicimos un proyecto con Samsung y con la Fundación Luzón, de manera que podíamos, sobre cualquier tablet Samsung, descargando una aplicación, podíamos controlar esa aplicación con los ojos. Es un piloto que ya está en marcha, y ahí pues estamos trabajando tratando de mejorar cada vez más la tecnología, ¿no? Concretamente pues hemos cerrado un acuerdo con el MIT en Massachusetts para mejora de algoritmos de inteligencia artificial que nos permita hacer esta tecnología mucho más fiable y robusta. Hablabas al principio, voy a volver un poco a lo que comentamos al principio, ¿no?, de la financiación y de los principales, digamos, quizás desafíos, ¿no?, que se encuentra
un emprendedor. Sé que habéis pasado por lanzaderas, por aceleradoras, por lo menos tengo el ejemplo, ¿no?, del Bind 4.0, sí, que está en el País Vasco. ¿Cómo crees que ayuda, ¿no?, a una startup o a un emprendedor que está comenzando el formar parte, ¿no?, de una lanzadera o de una aceleradora? Hombre, yo creo que es clave, porque al final, date cuenta, los retos a los que se enfrenta un emprendedor son muchos, ¿no? Generalmente, pues el perfil del tractor del proyecto no generalmente tiene un perfil de negocio. Puede ser una persona muy técnica, que tiene un conocimiento muy profundo de la tecnología, pero quizás le falta esa parte de negocio, ¿no? En mi caso, bueno, yo tuve la fortuna de haber pasado por un proceso en el que, bueno, pues tuve que trabajar en una empresa en la que ya tenía ese bagaje, esa experiencia a nivel tecnológica y de negocio, y a través del MBA pues también me dio una visión muy completa, ¿no? Pero lo que sí desde luego te aporta es, aparte de la propia financiación para poder llevar el proyecto a la siguiente etapa, te aporta también toda esa relación con el ecosistema emprendedor, en el que aprendes de errores que han cometido otros y desde luego pues se generan muchas sinergias para poder de alguna manera pues dar cabida a acciones o a skills que igual tú no puedas tener, ¿no? Dentro de los procesos de aceleración que hemos participado en bastantes procesos, yo sí destacaría el que has comentado, el Bind 4.0, que fue una iniciativa del gobierno vasco. Nosotros participamos en la primera edición del Bind 4.0, en la que lo que hacen es ponen en contacto a una empresa tractora con una startup. Y lo que te permite principalmente es que te da negocio, te da ya un cliente, que es un poco muchas veces lo que buscamos los emprendedores. Está muy bien la financiación, pero no queremos vivir de subvenciones, necesitamos clientes. Y esta aceleradora en particular, bueno, pues yo creo que tuvo mucho acierto y desde luego está teniendo un recorrido muy interesante, porque realmente lo que te hace es, te permite acercarte al mercado. Muy interesante. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, nos quedan 5 o 10 minutitos. Vale. Vamos a ver cómo lo alargamos. Pues un poco en relación con lo que estabas comentando antes. ¿Nos puedes hacer un poco de ciencia ficción en cómo puede ser esta industria o este entorno de nuevas oportunidades, de nuevas posibilidades que ofrece este tipo de tecnología a 10 años vista? ¿Y cómo os veis vosotros dentro de ese perfil, tanto en términos quizás de producto y luego en términos de crecimiento, de pues, salir a bolsa, no lo sé? Un poco, bueno, salir a bolsa es un sueño, pero podría ser, sí. Sí. Yo te diría que en términos de negocio, donde vemos un futuro muy interesante es en toda la parte touchless. Al final, daros cuenta que estamos cambiando la forma en que interactuamos con el entorno. Hasta hace poco, pues manejar un ordenador con un ratón y con un teclado es lo que conocemos, pero desde luego no es nada intuitivo, ni mucho menos. Entonces, cada vez más se están introduciendo sistemas más naturales de interacción con este tipo de entornos, ¿no? Pues ya puede ser la voz, la mirada, los gestos, la mente. Entonces, eso es algo que va a llegar y que lo vamos a ver muy pronto. De hecho, los sistemas operativos ya incluyen asistentes de voz, por ejemplo, que te permiten interactuar, ¿no?, con ellos. Nosotros estamos participando en procesos, digamos, de incorporación de estos sistemas naturales. Con Microsoft, por ejemplo, pues participamos en un grupo de trabajo en el que estamos analizando hacia dónde está evolucionando las tendencias del mercado y cómo podemos ir poco a poco evolucionando este tipo de tecnologías de manera nativa en los propios sistemas operativos. La voz, como os decía antes, ya está incorporada. La mirada lo va a estar, va a ser el siguiente paso y nosotros somos parte de ese ecosistema. Pero seguro que en breve podemos interactuar con nuestro entorno de otra manera. Lo decía antes, el sacar dinero de un cajero automático con la mirada, el poder subir un ascensor y no tener que tocar. Eso es algo que va a estar aquí y que obviamente vamos a ser parte de ese proceso. Nosotros como Irisbon queremos formar parte de ese proceso. En este momento estamos muy focalizados en ese mercado nicho de tecnología asistiva con una vocación de impactar en el sector e-health. Pero es que en ese sector e-health incluso hay evoluciones muy importantes donde ya estamos formando parte y donde queremos ser un agente activo. Por ejemplo, en el diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas. Nosotros, a través de la mirada, podemos identificar de manera precoz si una persona va a sufrir Alzheimer o no.
Fíjate, estamos en un proceso todavía de preclínico, trabajando con neurólogos, pero el campo que nos ofrece esa tecnología es impresionante. Y solo te he hablado de dos áreas. Si hablamos de neuromarketing, es otro mundo, ¿no? Con lo cual, creo que estamos en un sector muy cambiante. Las tecnologías nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida desde un punto de vista asistencial, pero es que incluso de usabilidad. Y nosotros como Irisbon queremos ser un agente clave en eso. Ya para ir terminando, hago yo una preguntita, otra Asier, y tenemos que terminar la charla, aunque es de lo más interesante, porque desde luego que esta tecnología, ¿no?, parece ciencia ficción prácticamente. Eduardo, comentabas, ¿no?, que tú comenzaste con Irisbon con 40 y pocos, voy a decir. Muchas veces tenemos en la cabeza, ¿no?, la imagen de un emprendedor muy joven, ¿no?, sobre todo en el caso de las startups, chicos muy jóvenes, veinteañeros, que se meten con, bueno, pues con ideas que tienen disruptivas. En este caso tú, no voy a decir que eras mayor porque ni mucho menos, eras bastante joven, pero ya tenías, ¿no?, una experiencia, un bagaje trabajando en empresas. ¿Crees que hay un momento mejor que otro para lanzarse a emprender? ¿Crees que, bueno, que es mejor si ya has pasado, ¿no?, por empresa y sabes un poco cómo funcionan las cosas? ¿O no? Y también si crees que cualquier momento es bueno para emprender para esa gente, no, más mayor, que a lo mejor esté pensando, pues como hiciste tú, ¿no?, en reinventarse y tenga miedo. Yo creo que lo que he dicho al principio, no hay reglas. En el mundo del emprendimiento no hay reglas. Sí es cierto que si has pasado ya un recorrido, pues bueno, pues hay cosas que igual no vas a repetir, errores que no vas a repetir, enseñanzas que, bueno, puedes ir más a tiro hecho. Pero también es cierto que si empiezas desde muy jovencito, pues tienes mucha más energía y mucha más, bueno, pues la cabeza mucho más loca, ¿no?, que a veces es importante, ¿no? Le atrevas a más cosas, ¿no? Claro, eres más inconsciente. Haces esas locuras. Es cierto también que si tienes también, pues, una familia, tienes una responsabilidad, pues todo de alguna manera lo contemporizas más, ¿no? Pero yo te diría que no, que esa actitud, y eso a cualquier edad la puedes tener. Nosotros en este momento en Guipúzcoa particularmente, liderado por la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, ADEGI, se ha creado un sectorial que es el Foro de Emprendedores, que nuestro objetivo básicamente es ayudar a todo el ecosistema guipuzcoano, vasco y español también, a través de la experiencia de las diferentes empresas que están participando en el foro, que somos más de 100 ya, ayudar a que otras empresas puedan lanzarse y puedan emprender. Hasta gente que sale de la universidad o gente que desde una propia empresa o centro tecnológico pueda incluso crear su propia empresa, o incluso, ¿por qué no?, favorecer el intraemprendimiento, porque yo creo que también tenemos que quitar un poco ese halo de misticismo de la parte del emprendedor, que está muy bien, pero no hace falta crear un CIF propio para poder tener esa actitud. Una persona en parte de una organización puede tener esa actitud de intraemprendedora, de poder crear cosas muy interesantes. Bueno, y para acabar por mi parte, ha sido muy interesante, muy súper innovador, y algunas cosas de futuro que son difíciles de entender si no te las cuentan. ¿Ha habido algún libro, empresario, emprendedor que os haya servido de referencia, de guía a ti o a la empresa en estos años que lleváis de andadura? Sí, muchos. Bueno, a mí el último libro que he leído hace poco, Sapiens, de Harari, pues me ha servido mucho para coger un poco una perspectiva de lo que es la humanidad, ¿no? Que a veces te metes en tus problemas y a corto plazo que estás viendo hacia dónde vamos, cuando ves de otra perspectiva, pues todo lo que somos y hacia dónde podemos ir. Pero si hablaría de un libro, quizás es un libro mucho más sencillo, pero a mí en su día me impactó mucho, que es Fish. Es un libro de emprendimiento, de mejora personal, pero es un libro que en un momento dado a mí me pilló muy de cerca en el proceso en el que, bueno, pues como os he comentado antes, a mí me despidieron de la multinacional, de un sitio en el que había mucho ruido, y este libro habla de eso, ¿no? De una persona que está en una empresa que le llamaba el vertedero de energía tóxica, que al final lo que hacía es quitar la energía, y que ve
a unos compañeros que tienen una pescadería en La Lonja, que tiene una alegría y una forma de montar el negocio que, fíjate, vender pescado, pero con una alegría que generaba entusiasmo y que generaba también mucha adicción, ¿no? Y es ese aprendizaje de ese grupo de pescadores que él lo lleva a su empresa, ¿no? Entonces yo eso lo interioricé mucho y en mi experiencia pasada, en la que bueno, pues era un sitio en el que había mucho conflicto y mucha toxicidad, dices, bueno, yo quiero hacer algo, quiero crear algo con nuevas ideas, no quiero hacer esto y quiero crear. Y eso pues me sirvió un poco de referencia para cuando iniciamos el proyecto de Irisbon, tratar de hacer las cosas de otra manera, que con energía, con positividad, con visión, creo que es imparable, ¿no? Nosotros en este momento la verdad es que tenemos un proyecto y un equipo de personas que no tiene límite, y eso es lo que te da energía para continuar. Sí, nosotros, por hacer un inciso, en el caso de Finanbest, siempre desde que lo lanzamos dijimos, vamos a contar gente con talento, por supuesto, pero gente con la que nos gustaría trabajar, gente con la que veamos que va a ser agradable trabajar, con la que vaya a haber buena relación. Y eso es una parte importante, porque evidentemente cuando ya tienes unos cuantos años de trabajo has trabajado con gente con la que has trabajado muy a disgusto o que son tóxicos, como tú dices, y yo creo que eso es, si tienes la posibilidad de construir una empresa, es una de las partes gratificantes y buenas de poder elegir, ¿no? Evidente, sí, es clave. Qué importante algo tan intangible, ¿no?, como el buen rollo, por así decirlo. Sí, total. Qué importante para que las cosas salgan bien. Bueno, pues os tengo que dar las gracias a los dos. Por supuesto a ti, Eduardo Jáuregui, cofundador y CEO de Irisbon. Muchas gracias por habernos traído tu experiencia y no solo eso, también por habernos explicado esa tecnología que desarrolláis, que parece, como decimos, cosa de película, ¿no? Ese eye tracking, y bueno, que sigáis ahí dando la batalla y bueno, y abriéndolo a muchas aplicaciones más que, por lo que nos has contado, van a ser incontables, ¿eh? Así que muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a vosotros. Y a ti, por supuesto, a Asier Uribe Echevarría, director general de Finanbest, como siempre, gracias por habernos acompañado en esta charla. Placer. Y nosotros nos marchamos ya. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta charla con Eduardo Jáuregui y con esa tecnología, bueno, tan disruptiva y tan importante como el eye tracking. Gracias.